organizar unos 3 o 4 debates entre los candidatos a la presidencia de la República para que el país conozca cuál es el que va a solucionar realmente los problemas del Ecuador. Porque hoy más que nunca no podemos equivocarnos. Hoy más que nunca no podemos decir que churos con cualquier presidente, si no trabajo no como. Porque mucha gente que dijo eso hoy no tiene trabajo y hoy no está comiendo como Dios manda. Porque las decisiones del presidente influyen, sobre todo en la clase media hacia abajo. Los únicos que pueden darse lujo y decir con cualquier presidente me da lo mismo es la gente rica. Porque el momento que colapse el Ecuador, los ricos se van a Miami, se van a Europa, pero la clase media hacia abajo nos quedamos aquí en el Ecuador. Entonces, ecuatorianos, amigos de Tungurahua, del centro del país, a pensar bien. No podemos elegir por novelería, no podemos decir como este candidato sale todas las semanas en los canales de televisión a nivel nacional, voto por él, o como este candidato tiene plata, voto por él. Hay que elegir al mejor. Hay que elegir a un presidente que garantice no robarse el dinero del pueblo ecuatoriano, ni que deje robar a sus ministros y altos funcionarios. Hay que elegir a un presidente que tenga experiencia. La experiencia es fundamental para que el Ecuador pueda salir de la crisis gravísima en la que nos encontramos. Bueno, en ese ámbito de cosas, el único con experiencia en el manejo del sector público, inclusive en la presidencia de la República, sería usted, pues, ¿no? O sea, sin participar Nebot, y ya prácticamente le correspondería a usted ser el único candidato con experiencia. Sí, justamente por eso estoy de candidato, porque por honradez política y dejando a un lado temas de vanidad, definitivamente soy el único candidato que tiene experiencia. Definitivamente soy el único candidato que puede decir, aquí están las cifras y las cifras no mienten, son las mejores de toda la historia del Ecuador. Desde 1830 hasta el día de hoy, en el gobierno en el que más creció la economía, en el de Lucio Gutiérrez, 9%, el segundo crecimiento más alto del mundo. Desde 1830 hasta el día de hoy, el gobierno que más redujo la pobreza, el gobierno de Lucio Gutiérrez, más del 4%, el gobierno que más empleo generó, más de 260,000 empleos por año en el sector privado, es el gobierno de Lucio Gutiérrez. El único gobierno que ha reducido la deuda pública total, el gobierno de Lucio Gutiérrez. El único gobierno que dejó dinero ahorrado, el gobierno de Lucio Gutiérrez. El único gobierno que recuperó la plata que los banqueros se robaron, más de $1,000 millones, y por eso fue el golpe en contra de Lucio Gutiérrez. Los banqueros irritados porque un hombre del pueblo les estaba cobrando la plata que se robaron, la oligarquía ecuatoriana irritada, molesta, porque un hombre del pueblo como Lucio Gutiérrez estaba incautando bienes a los deudores morosos, entre ellos a un hermano del expresidente León Febres Cordero, y encarcelé a 5 banqueros. Esto irritó a la oligarquía ecuatoriana, compraron a los generales y vicealmirantes traidores que al servicio de la oligarquía le quitaron el respaldo a Lucio Gutiérrez y terminaron con el gobierno que tiene las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. Y hoy miren en la debacle en la que nos encontramos. La economía no crece, más bien decrece, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, la corrupción imparable. Todo esto gracias a los generales y a los vicealmirantes. Y no se olvide, coronel, no se olvide de los civiles, pues. Porque quienes empujaron todo esto fue Paco Velasco desde Radio La Luna. ¿Dónde terminó Velasco? Que no se sabe dónde está. Y Ramiro González, desde la prefectura de Pichincha, que ya sabemos dónde está, ¿no? Sí, ellos fueron parte del complot para el golpe de Estado, pero los que dan los golpes de Estado son los generales, en el Ecuador y en el mundo. Porque si el pueblo votaría presidente, ya le hubieran votado hace rato a Nicolás Maduro. Allá se movilizan 3 millones de venezolanos y no le pueden votar a Nicolás Maduro. Si el pueblo votaría presidentes, en octubre del año pasado le hubieran votado a Lenín Moreno, más de 100,000 personas en Quito, el país paralizado 12 días. Si el pueblo votaría presidente, a Correa le hubieran votado 10 veces. Si habían movilizaciones multitudinarias en Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, en todo el país. ¿Por qué no le votaban a estos otros presidentes? Porque los generales lo mantuvieron. ¿Por qué le votaron a Lucio Gutiérrez? Porque los generales no soportaron que un coronel, obviamente mucho más joven que ellos, sea presidente de la República, y ellos generales obviamente que no lo eran. Por supuesto que autor Ramiro González. ¿Y dónde está Ramiro González ahora? Fugado, prófugo de la justicia por robarse la plata del IES. Otro que participó en el golpe de Estado, el general Moncayo, que justamente por eso pues tampoco ha recibido posteriormente el apoyo del pueblo ecuatoriano. Pero fundamentalmente son los generales en el Ecuador y en el mundo
los que votan gobiernos, y ellos, los generales y los vicealmirantes, son los responsables del desastre nacional. Inclusive son responsables del debilitamiento que actualmente tienen las Fuerzas Armadas ecuatorianas y también la Policía Nacional. Coronel, recordemos que en algún momento que conversábamos con usted nos decía que tras esto también estuvo la Internacional Socialista, y es decir, el Foro de Sao Paulo con Chávez. Sí, por supuesto que Chávez, y eso dicen los cables de Wikileaks, que fueron tomados por varios periódicos del mundo. Chávez es el que financia desde afuera el golpe de Estado, porque obviamente no pudo reclutar a Lucio Gutiérrez para implantar aquí este modelo corrupto y totalitario. Pero Chávez era su amigo en principio. Sí, justamente pues en algún momento habrá que preguntar a los generales quiénes mismos le compraron, si fue Chávez, el dinero de Chávez, o fue el dinero de la oligarquía ecuatoriana, pero alguien pagó este golpe de Estado. ¿Por qué Chávez cambió de opinión con usted? ¿Por qué Chávez cambió de opinión con usted si en principio estuvo cercano a usted? ¿Qué quería Chávez y qué no hizo usted para hacerlo cambiar de criterio? Que me disculpe la memoria de Chávez, pero Chávez estaba completamente equivocado. Chávez quería que yo implante en el Ecuador este modelo totalitario. Chávez me decía, Lucio, hay que controlar los medios de comunicación y los medios de producción. Yo le decía, Chávez, estás equivocado, es dictadura, y en dictadura nadie invierte, y cuando no hay inversión no hay trabajo, y los que más sufren son los pobres, a quienes decimos que estamos defendiendo. Chávez decía, Lucio, no pueden firmar el acuerdo comercial con Estados Unidos, no pueden firmar el acuerdo con la Unión Europea. Yo le decía, mira, Chávez, la economía no se maneja ideológicamente, la economía se maneja técnicamente, y los recursos que se obtengan de su buen manejo económico, eso se invierte con filosofía social. Y yo le daba datos, le decía, miren, en el Ecuador estamos creciendo la economía al 9%, mientras que en Venezuela la economía se está contrayendo. Y le decía, Chávez, estás equivocado, cambia de actitud. Si tú no cambias de pensamiento, si tú no cambias de modelo, los que más van a sufrir son los pobres de Venezuela. Lo que hoy está sufriendo Venezuela, yo le advertí a Chávez. Lamentablemente Chávez pues ya estaba metido en la cabeza este modelo del socialismo chavista del siglo XXI, ya le vendió la idea a Fidel Castro y no quería salir de ese modelo. Y mire cómo los venezolanos están sufriendo, como 5 millones han tenido que salir de Venezuela porque no tienen trabajo, porque no tienen a ratos ni siquiera qué comer. Así que, porque yo no estuve de acuerdo con ese modelo, Chávez financió el golpe de Estado, Chávez después financió la campaña de Rafael Correa. Eso está publicado en varios medios de comunicación, entre ellos en el periódico El Universo de la ciudad de Guayaquil. Es decir, no me estoy inventando cosas, no estoy hablando de memoria, lo que estoy diciendo son datos históricos. Pero aquí en el Ecuador los generales dieron el golpe de Estado, no sé si en contubernio y comprados por Chávez o en contubernio con la bancocracia ecuatoriana. Pero lo cierto es que después del golpe de Estado, los banqueros salieron libres, devolvieron lo que ya había incautado a los deudores morosos y no se ha vuelto a cobrar un solo dólar más de la plata que los banqueros se robaron. Coincidencias o no, esta es la amarga realidad en el Ecuador. Coronel, el gobierno nacional sigue endeudando al país. Se habla de 8.500 millones del Fondo Monetario Internacional, 6.500 que habrían recibido, 2.000 que recibirían en octubre. Ayer se habló de 2.000 millones de dólares más. Yo creo que ya estamos en más de 30.000 millones de dólares que nos ha endeudado el señor Moreno, más los 60.000 que teníamos de deuda con Correa. La situación es gravísima. Hay posibilidades para el país, visto como se ve, porque para mí el tema es complicado. Imagínese usted, el señor Moreno, que solo en créditos en estos meses va a recibir 10.500 millones de dólares. Estoy seguro que no dejará centavo en el gobierno nacional. Lo que sí va a dejar es el pagaré de los 10.500 millones de dólares, más bien de los 30.000 en total. ¿Tiene posibilidades Ecuador? Ecuador sí tiene posibilidades de salir adelante, pero déjeme referirme en forma rápida a este gobierno, y por eso yo le combato y por eso yo estoy en contra de este gobierno. ¿Cómo puede ser posible que un gobierno que debe gobernar en beneficio de todos los ecuatorianos y de preferencia en beneficio de los más pobres del país, de preferencia en beneficio de la clase media, que es la que siempre paga la factura de los errores, de los robos, de los gobiernos de turno? Les decía, ¿cómo puede ser posible
que mientras se condonan deudas por 4.500 millones de dólares a los más ricos, por ejemplo, al Banco de Guayaquil le perdonaron deudas por más de 50 millones de dólares, al Banco de Pichincha como 70 millones de dólares. ¿Cómo puede ser posible que se actúe de esa manera? Y a renglón seguido se aprueba una mal llamada ley humanitaria, en donde se reducen los sueldos, en donde se reducen las horas de trabajo a los trabajadores ecuatorianos. Esto no es posible y justamente por eso estamos en contra de estos gobiernos y por eso también estamos nosotros en la lucha para corregir todos estos errores. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional para que vengan al Ecuador los bancos más grandes del mundo y con la competencia bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, como es en el mundo. Entonces tendremos dinero barato para hacer créditos baratos, invertir y generar empleo en la agricultura, en el turismo, en la pesca, en la agroindustria, en el sector artesanal. El pueblo con trabajo, el pueblo con ingresos va a consumir y a través del consumo, a través del pago del IVA, el gobierno tendrá recursos para invertir y mejorar la salud que tanto preocupa a los ecuatorianos, para invertir y mejorar la educación, que igualmente preocupa a los padres de familia porque los jóvenes no están estudiando, los jóvenes no están entrando a la universidad, para que las maestrías sean gratuitas en las universidades públicas, porque actualmente una maestría cuesta 8.000, 10.000 dólares y solamente los ricos son los que pueden hacer una maestría, sacar un título de cuarto nivel. Igualmente, pues tendremos recursos para haciendo una adecuada reestructuración y reingeniería del presupuesto nacional del Estado en la banca pública, dar créditos al 3% de interés, que serían los créditos que actualmente está dando el Banco Ecuador y que cobre el 11 y el 12%, lo bajaríamos a la cuarta parte, al 3% de interés. Y también vamos a tener otra sección que la llamamos de pago de la deuda social, en donde daremos créditos al 0% de interés, con 2 años de gracia. Se elimina la central de riesgo y el único requisito para acceder a ese crédito será presentar el proyecto productivo que lo realizará el propio gobierno. Ahora, pero manera, coronel, permítame, hay una pregunta. ¿Y de dónde va a salir el dinero para prestar? A ver, primero, ¿al 0% de dónde? Porque eso tendría que hacerlo el gobierno. Pero el gobierno va a encontrar un país quebrado. Sí, mire, cuando yo me hice cargo de la presidencia la primera vez, el presidente anterior no pagó al sector público 2 meses a los trabajadores de la salud, a los maestros, como ahora. No pagó 2 meses a los municipios, de las prefecturas, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, como ahora. No pagó los servicios de la deuda, aunque hoy este gobierno ha sido pero puntualito en pagar los servicios de la deuda. Y en una situación, obviamente no tan grave como lo de ahora, pero de alguna manera, pues, en crisis, el país salió adelante. A los 3 meses ya le estábamos pagando al sector público antes que finalice el mes. Y la economía comenzó a crecer y llegamos a crecer al 9%. Y se comenzó a reducir la pobreza y llegamos a reducir la pobreza más del 4% anual, las más altas de toda la historia. Y el mundo confió en un presidente honrado, en un presidente austero, en un presidente disciplinado, en un presidente que estaba poniendo orden en el país y las inversiones comenzaron a llegar. Y en el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina, que son economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Entonces sí se pueden hacer grandes transformaciones, solo depende del presidente, solo depende del hombre, solo depende de la capacidad del gobernante, solo depende del amor que ese presidente tenga para su pueblo y solo depende del concepto que tenga ese presidente de que el poder es para servir al pueblo y no para servirse él del pueblo y no para servir a los grupos de poder como han hecho estos últimos gobiernos. Por eso criticaba el que este gobierno el año anterior condonó deudas por intereses por 4.500 millones de dólares a los más ricos del país, a los banqueros, a las empresas petroleras, a las empresas telefónicas. Y hoy están solicitando, ventajosamente ya les han dado, un préstamo de 4.000 millones de dólares. Perdonaron 4.500 millones a los más ricos y ahora están pidiendo 4.000 millones de dólares de un total de 6.500 millones de dólares
que les ha otorgado el Fondo Monetario Internacional, bien por el gobierno, bien por el país, pero ojalá administren bien ese dinero, ojalá pues ese dinero no se lo roben. Pero ecuatorianos, sí hay posibilidades de cambiar al Ecuador, sí hay posibilidades de erradicar la corrupción. Para erradicar la corrupción, nuestra propuesta es hacer una consulta popular, una alianza con el pueblo ecuatoriano para aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal en donde se sancione con cadena perpetua para todos los políticos ladrones, para todos los funcionarios públicos ladrones, y también aprobaremos que si en un plazo no mayor a 3 meses no devuelven la plata robada, todo su entorno familiar irá preso para evitar el testaferrismo, para evitar la burla que hoy está sucediendo en el país. Y una vez que devuelvan la plata robada, obviamente los familiares del detenido, del condenado a cadena perpetua, saldrán en libertad. Igualmente cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por la sentencia. El pueblo que es inocente, en muchas ocasiones por no tener plata para pagar a estos jueces y fiscales, están en la cárcel de manera totalmente injusta. Y también cadena perpetua para los miembros del Consejo Nacional Electoral que a través del fraude electoral le hagan ganar a un candidato por el que el pueblo no votó. Y también cadena perpetua para los sicarios, para los violadores de niños y de niñas, para los crímenes de femicidio y para los crímenes de pornografía infantil. Y estos condenados a cadena perpetua comerán con el sudor de su frente. Tendrán que trabajar si quieren comer. También aprobaremos en consulta popular la ley de justificación y confiscación de bienes, para por lo menos investigar desde el año 2000 en adelante a los políticos que después de ser políticos aparecen como grandes empresarios, como grandes magnates, con grandes mansiones en el Ecuador, en Estados Unidos, tienen yates, tienen avionetas, helicópteros. La pregunta es de dónde sacaron la plata. Si no logran demostrar, pues serán incautados en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y también el compromiso de recuperar la plata robada. Ese va a ser mi compromiso con el pueblo ecuatoriano, recuperar la plata robada. Ninguno va a recuperar la plata robada. 15 años no han recuperado $1 de la plata robada. Y varios de los candidatos cogobernaron con Correa, cogobernaron con Lenín Moreno, entonces no van a recuperar la plata robada porque son parte del robo, porque son parte del atraco, porque son parte de la destrucción económica y ética del Ecuador. Coronel, usted tiene allí varios temas. Empecemos por el primero, aunque no vamos a tener tanto tiempo, yo lo sé, pero empecemos por el primero. Un Consejo Nacional Electoral fraudulento, un Consejo Nacional Electoral complicado, un Consejo Nacional Electoral que está acostumbrado a manipular las elecciones y que, por ejemplo, en el día de hoy el comercio hace público que por primera vez Quito tiene más habitantes que Guayaquil. O sea, no sé si es cierto, pero he escuchado, por ejemplo, al doctor Diego Delgado, y dice Diego Delgado con todas las letras que habrán alrededor de 1.600.000 votantes fantasmas. Y Diego Delgado ayer que conversábamos decía además que usted era la única posibilidad, pues porque lo demás serían los otros jinetes del apocalipsis nada más, empezando por Correa, siguiendo por Nebot y con el señor Lasso. Entonces uno termina diciendo, bueno, ¿y qué nos está pasando y cómo cambiamos esto? Pero tiene usted una dura lucha, por ejemplo, contra las encuestadoras que dicen que usted tiene apenas el 3% y que no le dan ninguna posibilidad. ¿Cómo vencer todo esto para llegar a la presidencia de la República como usted espera? Bueno, eso ya es conocido, lo de las encuestadoras. Ustedes saben que son negociantes, que son empresas, y que aquel que les paga, pues obviamente le colocan en primer lugar. Para mí eso no es nuevo, ya sucedió en mi primera elección cuando gané. Igualmente, pues me ubicaban en los últimos lugares. Pero en todo caso, pues más bien les vamos a agradecer a las encuestadoras y vamos a trabajar el doble, el triple, porque tenemos un compromiso con el país. Tenemos que salvar al Ecuador, tenemos que recuperar la economía, tenemos que luchar por mejores días para todos los ecuatorianos. Coronel, muchas gracias. Yo entiendo que ya están ya en la llamada el otro medio. Sí. Gracias por atendernos, porque sin previo aviso, usted tuvo la bondad de hacernos un espacio en este momento. Que tenga buen día y habrá oportunidad de conversar. Así es, muchísimas gracias.
a Radio Colosal por esta oportunidad. Un abrazo muy fuerte a la distancia. Que Dios les bendiga. Gracias. El señor coronel Lucio Gutiérrez, reitero la gentileza del coronel de comunicarse con, más bien de aceptar nuestra llamada y esta entrevista. Nosotros no tenemos la costumbre de llamar antes, no nos ponemos en lista de espera ni nada por aquello. Nosotros llamamos y ese rato tienen la bondad de atendernos. El coronel, pese a que tenía varios medios que le habían llamado antes, dijo no, con colosal deferencia especial, inmediatamente salimos con ustedes, media horita. Hemos respetado aquello, hemos